Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración con la tarea que ustedes estuvieron enviando. Ya estuve corrigiendo, revisando y mirando lo que mandaron. Era bastante sencillo lo que había que elaborar y armar. De hecho, estaba sobre el final de la presentación de la clase anterior. Algunos armaron algo bastante más elaborado, lo cual está bueno, pero tal vez me da la impresión que no quedó del todo claro el concepto de productividad, que era la primera evaluación, que era de tipo física y que nos permitía medir, o el objetivo era medir productividad. Y está bien, en el ejemplo mío tal vez no estaba lo suficientemente aclarado, si bien yo lo comenté en la clase. Cuando hablamos de productividad estamos hablando de medir algo en función de algo más, es decir, en el caso de producción agropecuaria, medimos kilos por unidad de superficie, por ejemplo, kilos por hectárea. En el caso de producción apícola, estaríamos hablando de kilos por colmena, ¿no? Entonces eso nos da un parámetro, porque si solamente me quedo con kilos y no me dice mucho, yo puedo sacar 100.000 kilos de yerba y se puede pensar, oh, es un montón de yerba. Y bueno, 100.000 kilos de yerba en 20 hectáreas es muy poquita yerba. Si hablamos de 100.000 kilos de yerba en 7 hectáreas, ahí estamos hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces siempre productividad es un parámetro relacionado con otro parámetro. Si hablamos de productividad laboral, es unidades producidas por hora trabajada, por ejemplo. Entonces, en el caso de nuestras actividades agropecuarias, la productividad en lo que es agricultura la medimos siempre referida a la hectárea. En ganadería, si hablamos de producción de carne, también referimos a la hectárea. En el caso de invernáculos lo referimos al metro cuadrado de invernáculo, y bueno, en el caso de apicultura lo referimos a la producción, la unidad sería la colmena, ¿no? Entonces, para dejar claro ese concepto, que siempre que hablamos de productividad estamos hablando de una unidad referida a otra unidad. Bueno, hoy vamos a hablar varios temas. Uno de ellos es el concepto de empresa agropecuaria. Esta definición fue introducida con motivo de la realización del Censo Nacional Agropecuario del año 2002. Fue elaborada por el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Dice que la empresa agropecuaria es una unidad de organización de la producción que genera bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado, que tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva, y además utiliza en todas sus parcelas algunos de los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra. Entonces, lo que está diciendo
¿Cuál es el concepto de una chacra para lo que fue el Censo Nacional Agropecuario? Es un establecimiento que la gestión se organiza en un lugar, aunque tenga varias chacras. Imaginemos que hay productores que tienen 2, 3 o 4 chacras distintas, por ejemplo, productores forestales que tienen plantaciones de pinos y tienen varias chacras plantadas con pino en distintos lugares de la provincia. Ustedes conocerán seguramente algún aserradero medio grande que tiene sus propias plantaciones que están repartidas, ¿no? Entonces, pero todo se organiza en un lugar. Y esa organización genera bienes primarios que pueden ser agrícolas, pecuarios cuando hablamos de producción animal, o forestales, que tienen como objetivo enviarlo al mercado. Hay una dirección y esa dirección es la que asume el riesgo de la actividad productiva y asume todo lo que tiene que ver con la parte organizativa de gestión, de tomar las decisiones, qué se va a hacer, cómo, con qué herramientas, etc. Y además, en todas las diferentes chacras que posee, utiliza algunos de los mismos medios de producción de uso durable. ¿Qué entendemos por medios de producción de uso durable? Fundamentalmente lo que sería la maquinaria agrícola. Por ejemplo, si vamos a disquear, no es que yo tengo un equipo en cada chacra de tractor, disco, arado, etcétera, sino que el tractor va de una chacra a la otra llevando su implemento y haciendo la tarea. Lo mismo el camión, el carro, el equipamiento que yo necesito, lo voy llevando de un establecimiento al otro, y además el personal permanente que tengo es el que va a ir yendo de una chacra a la otra a realizar las distintas tareas. Cuando se dan todas esas situaciones, todas esas chacras que participan de esa organización y de esa gestión configuran lo que se llama una empresa agropecuaria. ¿Cuáles son las características que tiene la empresa? Bueno, en principio tiene una estructura interna. Esto más o menos ya lo habíamos hablado. Hay una unidad de decisión, es decir, hay una persona que es quien asume la toma de decisiones, también asume los riesgos. Es una unidad financiera, es decir, que provee medios de producción financieros. En general, todas las empresas tienen vocación a la expansión, a seguir creciendo. Muy difícil que un empresario quiera quedarse con lo que tiene, pudiendo crecer un poco más. Y en general es una organización o comunidad de intereses, porque allí participan aquellos que tienen objetivos similares. ¿Cómo se clasifican las distintas empresas? Y acá ya estamos hablando de empresas en general, no específicamente de la empresa agropecuaria. Hay una variedad de criterios que permiten clasificar a las empresas. Uno de ellos es el número de trabajadores, otro es las ventas anuales que tiene la empresa, otro criterio podría ser el patrimonio, otro criterio podría ser el capital invertido. Pero en Argentina los parámetros que se toman para clasificar a las empresas agropecuarias son las ventas totales anuales, y a partir del año 2018 se incorpora la cantidad de trabajadores, es decir, el personal que tiene contratado la empresa. Anteriormente solamente era por el volumen de ventas anuales que realizaba. Hoy
es ventas anuales y cantidad de gente que trabaja en la empresa. Las pymes en la Argentina, si hablamos de su clasificación por las ventas, primero se clasifican en diferentes rubros. Tenemos empresas del sector agropecuario, del sector de industria y minería, del sector de comercio, servicios y construcción. Estos son los 5 rubros en los cuales se clasifican las empresas en Argentina. Y esta clasificación no es porque a alguien se le ocurrió, sino que en cada país, cada estado define los sectores y define los tamaños de las empresas. Y después en un momentito, vamos a explicar el porqué de ese motivo. Entonces, en Argentina se clasifican en 5 sectores: agropecuario, industria y minería, comercio, servicios y construcción. Y por tamaño se clasifican en microempresas, pequeñas empresas, medianas tramo 1 y medianas tramo 2. Si consideramos el volumen de facturación anual, los volúmenes varían de acuerdo al sector, y esto es bastante razonable. Una micro del sector agropecuario factura hasta un tope de 47.3 millones de pesos. Una pequeña empresa del sector agropecuario tiene un volumen de facturación que pasa de 47,3 millones hasta 174,2 millones de pesos de facturación anual. Si sobrepasa los 174,2, ya pasa a ser mediana tramo 1 hasta el tope de 1.025 millones de pesos al año. Y si sobrepasa ese volumen de facturación, pasa a ser mediana tramo 2 puede ir hasta los 1.626 millones de pesos de facturación anual. Estos son los volúmenes que me interesan. Los otros datos están ahí para que ustedes tengan alguna referencia. Ven que dentro del comparativo, la única que está más o menos aproximado en volumen de facturación son las empresas de servicios, pero sobre todo industria y minería, los números son mucho más grandes, y construcción son un poco más grandes también. Con respecto a la cantidad de personal ocupado, dentro de lo que es el sector agropecuario, una microempresa ocupa hasta 5 trabajadores permanentes, hablando siempre de trabajadores registrados, ¿no? Una pequeña empresa hasta 10, una mediana del tramo 1 hasta 50 y una mediana del tramo 2 hasta 215. Si pasa de la cantidad de trabajadores del tramo 2, si pasa de 215 trabajadores y pasa de 1.626 millones de facturación, ya deja de ser una pyme y pasa a ser una gran empresa. Bueno, en Argentina estos valores los establece el Ministerio de Desarrollo Productivo. Estos datos que les doy son actuales, son valores de ahora, así que es información bien actualizada. Hay otros beneficios, esto no sé si está actualizado porque lo tengo del año pasado, pero vamos a ver. Estuve mirando un poquito, acá es donde se obtiene esta información.
el Ministerio de Desarrollo Productivo, cuáles son los beneficios. ¿Por qué el Estado define qué es una pequeña, una micro y una mediana y qué es una gran empresa? Porque el Estado tiene la facultad de promover aquellos rubros de actividad que considera que son prioritarios de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Puede ser que de algún estudio que realice el Ministerio de Economía surja que es conveniente desarrollar el área de turismo, por ejemplo, que de hecho es algo que está sucediendo en este momento y en este gobierno con el programa, no me acuerdo el nombre, pero es algo así como Ahora Viaje o algo así, que le devuelve a la persona que viaja el 50% de los gastos de hotelería y restaurante para que sean utilizados en un próximo viaje. Entonces, si bien es un beneficio para el turista, también está promoviendo las empresas turísticas, la hotelería, la gastronomía, todo un área que está vinculada al turismo, porque el Estado, este gobierno, considera que el turismo es un área que necesita ser promovida. Entonces, en base a esas cosas, el gobierno, los diferentes gobiernos, van definiendo las áreas que quieren promover y ofrecen diferentes beneficios a las pymes. Para ello, la pyme tiene que estar registrada. Acá hay un botón de registro de la pyme, y esto es lo que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de todo, de las pymes de origen formal y las pymes de origen informal. Una pyme informal no está en condiciones de inscribirse para ser candidato a estos beneficios porque hay documentación que no tiene disponible. Entonces acá es donde empiezan a marcarse algunas diferencias. Por ejemplo, algunos de los beneficios que tienen las pymes, dice alícuotas de contribuciones patronales de seguridad social. Las MIPYMES, serían micros y pequeñas, van a tener un 18% de alícuota de contribuciones patronales, es decir, es una contribución patronal más baja que la que tienen las demás pymes. Prórroga, bueno, hay cosas que son muy técnicas. Esto sí, exención del impuesto al retiro en efectivo para micro y pequeñas empresas. Cuando se llevan a cabo extracciones de efectivo en cuentas bancarias, el banco hace una retención, cobra un impuesto. Cualquier tipo de organización lleva su dinero a depositar a la cuenta corriente y el banco te retiene un porcentaje en concepto de impuesto. En este caso, las micro y las pequeñas empresas no les cobran ese impuesto. Exención de la comisión bancaria por depósito en efectivo, lo mismo. Los bancos no cobran comisiones a las micro y pequeñas que efectúen depósito en efectivo. Pago del IVA, las empresas responsables inscriptas tienen que a los 30 días hacer el pago del IVA, pero si sos micro o pequeña empresa, tenés 60 días más de plazo para hacer lo que se llama la liquidación del IVA. La liquidación del IVA es la diferencia que surge entre el IVA compra y el IVA ventas. Cuando queda un saldo a pagar, hay que ir al banco dentro de los 30 días y depositar ese monto que corresponde al impuesto al valor agregado. En el caso de las micro pequeñas, el beneficio es que en vez de ser a los 30 días, tiene hasta 90 días para hacer ese depósito. Otro beneficio es compensación del impuesto al cheque en el pago de ganancias.
dice que las micro o pequeñas pueden compensar en el pago de ganancias el 100% del impuesto al cheque. ¿Qué significa? Que las empresas que pagan ganancias pueden utilizar ese impuesto al cheque a cuenta del pago de ganancias. Bueno, se les simplifican algunos trámites, se reducen retenciones para las microempresas de comercios, saldos a favor en AFIP, prioridad en la tramitación y percepción de compensaciones, acreditaciones o devoluciones, exención de ganancias para los reintegros o reembolsos, se excluye en el régimen de retención de IVA ganancias. Es decir, hay una cantidad de beneficios, inclusive algunos dependen de la región. Programa federal de fortalecimiento para la reactivación productiva, por ejemplo, se aplica en Mendoza, San Juan, Entre Ríos y La Pampa. ¿En qué consiste? Las micro y pequeñas de los sectores de industria y agroindustria que contraten trabajadores en las provincias adheridas, que son las 4 que mencionamos, recibirán un aporte no reembolsable por 36 meses consecutivos por la creación de cada nuevo puesto de trabajo a partir de marzo de 2021. Y como este gobierno le da mucha importancia al tema de la identidad de género, dice que dicho aporte devengará un beneficio mayor si se trata de mujeres y personas no binarias. Si alguien sabe qué son las personas no binarias, le abro el micrófono y le pido que lo explique. Pero tiene que ver con esto de... Pasemos a otro tema, profesor. Bueno, sí, vieron que está todo el tema de la inclusión y demás, que hablan con la E, la A, la O, qué sé yo. Bueno, tiene que ver con eso. O sea, este gobierno promueve eso. También programa Te Sumo para aquellos que empresas que soliciten adhesión al programa recibirán 3 beneficios por un plazo de 12 meses por cada contratación dentro de las modalidades admitidas. Es decir, le hacen un aporte al salario del trabajador de entre 11.000 y 15.000, de entre 11.000 y 18.000 pesos para ayudar a la empresa a pagar salarios de jóvenes hasta 12 meses consecutivos y le pagan directamente al empleado. Y otro aporte de entre 10.000 y 13.000 de aportes no reembolsables por cada joven contratado y reducción de hasta un 95% de los aportes patronales. Entonces esto es para mostrarles ejemplos concretos de por qué un Estado define qué es una pyme, una pequeña, una micro o una mediana empresa, porque en función de las políticas que tiene previstas, considera promover, ya sea en algunos sectores, algunos rubros, o promover el trabajo joven, como es en este caso, colaborando con parte del sueldo, etc. Con respecto a financiamiento para pymes, ven acá, por ejemplo, en este momento el gobierno considera sectores críticos: turismo, cultura y bares y restaurantes. Y a su vez Provincia de Buenos Aires, esto para todo el país, y Provincia de Buenos Aires, turismo y cultura. Por ejemplo, vamos a entrar acá en turismo. Yo tengo, creo que abierto acá. No, este es para un restaurante o bar, la parte de gastronomía. Hay créditos de hasta 3 millones de pesos. Si son monotributistas, dependiendo de la categoría, es el préstamo que le pueden dar, con plazos de devolución de hasta 3 años, con 12 meses de gracia,
que quiere decir que cuando se da un plazo de gracia no es que no se paga nada, sino que no se paga lo que sería la amortización del crédito. Se va a ir pagando solamente los intereses. Y a partir de los 12 meses se empieza a pagar interés más crédito. La tasa de interés, fíjense, 0% los primeros 12 meses y luego 10% hasta finalizar. Eso es nada, es prácticamente un crédito que no tiene interés, porque hoy 10% es nada, tenemos el 6 mensual, así que imagínense 10%, esto es anual, 10% anual hasta finalizar. Hay una lista de bienes que se pueden adquirir, garantía del 100% del crédito, y el monto total de la línea es hasta 1.000 millones, dependiendo obviamente el respaldo que tenga la empresa. Y el desembolso se realiza al presentar las facturas de los proveedores. Bueno, ese es un ejemplo de línea de crédito. Si alguno de ustedes quiere ir hoy al banco, las condiciones son completamente diferentes, por eso el Estado financia parte de la tasa de interés y colabora de este modo cuando le interesa desarrollar algún sector en particular. Hasta acá con la parte que quería comentar de pymes y de la clasificación de las pymes. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. No, la fundación no entra dentro de lo que nosotros estamos viendo. Son organizaciones sin fines de lucro. Son organizaciones, pero no son, no podríamos decir que es una empresa, porque en general no persiguen un objetivo de búsqueda de beneficios. En general tienen otros objetivos que tienen que ver, dependiendo el tipo de fundación, con algún beneficio para algún sector de la sociedad, o promueven algún aspecto de la cultura o del cuidado del medio ambiente. Pero en general las fundaciones son organismos sin fines de lucro que no están dentro de esto que estamos viendo de las pymes. Lo que es financiamiento para organizaciones de este tipo va por otros canales que no pasan por lo que estamos viendo en esta materia, ¿no? No te puedo precisar mucho más que esto. ¿Vos tenés interés en ese tema? ¿Estás en alguna organización de ese tipo? Estoy buscando algunas líneas pero la verdad que hasta ahora no tampoco digamos que he indagado, y la verdad que queremos construir algo, pero nos cuesta acceder a la información de cómo cumplimentar toda la otra parte, digamos que ya la parte orgánica, la parte de trabajo, el procesamiento se está realizando, pero no le podemos dar forma a la parte administrativa legal, digamos. Por eso es que le hacía la pregunta, pero se entiende y la retiro. Claro, no, está bien. Yo formo parte de una organización, no una fundación. Yo integro el Club de Discapacitados de Puerto Rico, que también es una organización sin fines de lucro. Y bueno, en general se constituyen a través de un contrato, un acta de constitución. Vos tenés que tener el libro de actas. Hay una serie de trámites legales. Te podría investigar un poquitito, consultar con la presidenta del club a ver cuáles son, porque ya estaba funcionando cuando yo me integré, pero está bajo la figura de club, no de fundación. Ahí ya específicamente fundación no te sabría decir, pero en general este tipo de organizaciones se constituyen por un acta originaria donde se establecen los objetivos de la organización, quiénes la van a integrar, cuál es el objeto social que tienen, y bueno,
no sé mucho más para decirte, pero se puede averiguar, ¿viste? Si te puedo averiguar algo, te aviso. Ok, profesor. Por ahí por privado, entonces le voy a estar recordando eso para no intervenir en la cátedra y desde ya muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, este es el programa. Ya hemos visto origen y evolución de las pymes, etapas en la evolución de la economía, los distintos modelos, actualidad del sector agropecuario, concepto y definición de pymes. Esto lo hemos terminado de ver ahora. Definición de pyme agropecuaria, definición de empresa, característica, las características vimos la clase pasada, y clasificación de pymes en Argentina lo acabamos de ver ahora. Vimos también el otro día el capital agrario, conceptos, vimos la clasificación del capital agrario y creo que hablamos algo de métodos de evaluación. Ustedes tienen un trabajo práctico en el cual tienen que ir a recorrer la chacra y hacer como un inventario. Ese inventario lo tienen que clasificar de acuerdo a esto que vamos a ver ahora. Todo lo que ustedes ven en la chacra se va a clasificar en alguno de estos conceptos. En principio tenemos dos tipos de capitales, uno es el capital fundiario y otro es el capital de explotación. Cada uno de ellos se divide en dos. El capital fundiario, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, se divide en tierra y en mejoras. Y el capital de explotación se divide en fijo y en circulante. Vamos al capital fundiario. El capital fundiario se caracteriza por ser inmóvil por su naturaleza y fijo por su destino. Comprende a la tierra y a las mejoras. ¿Qué es lo que tengo que saber de la tierra? Que dura infinitos actos productivos. Y el concepto de acto productivo es... o ciclo productivo, podríamos también decir, que está muy asociado a lo que más adelante vamos a hablar cuando hagamos costo de producción, es cuántas veces yo puedo utilizar un determinado bien. Entonces la tierra se la considera por definición indestructible, por lo tanto su duración es infinita. Si bien sabemos que se degrada y que hay que tener ciertos cuidados con su manejo, si hacemos o tenemos en cuenta esos cuidados, la tierra podemos decir que va a durar mientras nosotros vivamos, va a estar ahí disponible. Por otro lado, tenemos las mejoras, de las cuales hay dos tipos de mejoras: las mejoras extraordinarias y las mejoras ordinarias. Las mejoras extraordinarias, al igual que la tierra, también se las considera indestructibles y por lo tanto duran infinitos actos productivos. ¿Qué consideramos como mejoras extraordinarias? Por ejemplo, el desmonte. Si nosotros llegamos a una chacra que tiene un monte natural, para ponerla en producción tenemos que tumbar ese monte y limpiar, destocar, y recién después se puede empezar a cultivar. Ese desmonte, una vez que está realizado, que está destocado, que se ha limpiado todo, ya un par de años después, si alguien viene de afuera, no sabe que antes hubo un monte natural. ¿Qué significa? Que estas mejoras extraordinarias tienden a confundirse con el paisaje. Lo mismo pasa con las tareas de nivelación de terrenos.
con las tareas de drenaje, y también se consideran mejoras extraordinarias los caminos y los canales de riego. Acá no son muy comunes porque tenemos superabundancia de arroyos, ríos, nacientes y demás, pero en otras provincias los canales de riego son la única alternativa posible a la actividad agrícola. Por ejemplo, Río Negro, Neuquén, La Rioja, San Juan, son todas provincias donde el riego a través de canales es el insumo que permite el desarrollo de la agricultura. Y esos canales correctamente cuidados duran también infinitas actos productivos. Por otro lado están las mejoras ordinarias. Las mejoras ordinarias ya no duran infinitos actos productivos, sino que duran una cantidad limitada de actos o ciclos productivos, que incluimos en las mejoras ordinarias todo, por dar un concepto fácil de entender, podemos decir que es todo lo clavado y plantado en la tierra. Construcciones de todo tipo, alambrados, todo lo que es infraestructura ganadera, mangas, corrales, potreros, aguadas, todas las construcciones desde la casa vivienda del productor, los galpones, tinglados. También se considera una mejora ordinaria a las plantaciones perennes, yerbales, plantaciones forestales, plantación de té, tung. Tung ya prácticamente no hay, pero cada tanto renace la producción de tung cuando hay algún proyecto, ¿no? Entonces, esto es capital fundiario. Dijimos, inmóvil por naturaleza, porque no puede estar en otro lugar, fijo por su destino, porque se utiliza allí, tierra y mejoras extraordinarias, ordinarias. La tierra y las mejoras extraordinarias duran infinitos actos productivos, las mejoras ordinarias duran varios actos productivos. Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Qué significa que la tierra dura infinitos actos productivos? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, vamos a ver, asociado a todo esto, el concepto de duración de los bienes, y vamos a ver, vinculado a la duración, lo que se llama la vida útil. Cuando hablamos de un acto productivo lo consideramos en agricultura desde que empiezo a preparar el terreno hasta que cosecho. Podríamos asimilarlo en algunas actividades al año agrícola calendario. Eso sería un ciclo productivo, por ejemplo, agrícola, un ciclo productivo ganadero. Ciclo productivo ganadero es un año calendario. Y cuando hablamos de una duración en cantidad de actos productivos que es infinita, quiere decir que no se destruye el bien, sino que sigue prestando servicios año tras año, tras año, tras año. Por eso hice la aclaración, este es un concepto viejo, pero que hoy sabemos que no es tan indestructible la tierra. Pero bueno, antiguamente se la consideraba indestructible, se pensaba que el hombre podía sembrar y sembrar y sembrar permanentemente y que nunca se agotaba. Hoy sabemos que hay que proteger la tierra y el medio ambiente. La tierra sabemos que se degrada si no se la trabaja bajo ciertas normas proteccionistas de ciertos cuidados que hay que tener en el laboreo, en la mantención de cubiertas verdes, que no quede, sobre todo en nuestra provincia que tiene tanto relieve, tanto desnivel. Sabemos que el suelo, si no está protegido, se va erosionando y lo terminamos yendo a buscar al bajo, ¿no?
se va lavando y se va yendo la capa productiva, la capa fértil del suelo. Pero si se toman ciertas precauciones y se trabaja a conciencia, uno puede trabajar durante una cantidad muy larga de años sin tener mayores inconvenientes. Entonces a eso se refiere con que dura infinitos actos productivos. Si yo me manejo de cierta manera, la tierra la voy a seguir teniendo y va a pasar a la otra generación y a la siguiente, que de hecho viene de muchas generaciones atrás también, ¿no? O sea que hasta ahora es lo que ha estado pasando. Lo mismo pasa con las mejoras extraordinarias. Esto desde el punto de vista económico. Vuelvo a hacer la aclaración. Algunos conceptos o muchos de los conceptos que empezamos a ver ahora hay que mirarlos bajo el paraguas de conceptos económicos. Bueno, esto capital fundiario. Vamos ahora al capital de explotación. El capital de explotación se caracteriza por ser móvil por su naturaleza, pero fijo por su destino. Y dura varios actos productivos, pero no es interminable, no es infinito ni nada de eso. Tenemos dos tipos de capital de explotación, uno es el fijo y el otro el circulante. El fijo se divide en dos, fijo vivo y fijo inanimado. El fijo vivo comprende animales de trabajo, como mulas y caballos, animales de renta, vacas, ovejas y yeguas, reproductores, toros, carneros, padrillos, también podríamos agregar berracos, y finalmente animales de aptitud mixta, como son los bueyes, que sirven tanto para trabajo y también para como carne, ¿no? Con respecto al fijo inanimado, tenemos máquinas, herramientas y útiles, fundamentalmente rodados. Ahí entra camioneta, vehículos, o sea, el auto, la camioneta, los tractores, si hay cosechadora, la cosechadora, el carro polaco, en fin, lo que sea, y todo lo que tiene que ver con herramientas de trabajo, la motosierra, la pulverizadora, etcétera. Es móvil porque yo puedo llevar de un lugar a otro dentro del establecimiento, pero es fijo porque una vez que compro el tractor se queda en la chacra. Una vez que compro un reproductor, está en la chacra hasta que yo lo venda, o hasta que se muera de viejo, o hasta que tome alguna otra decisión con el animal, ¿no? Por eso decimos móvil por naturaleza, porque se puede desplazar, pero el destino es fijo, es estar en la chacra, y dura varios actos productivos. Y por el otro lado, la otra parte del capital de explotación es el circulante. Cuando hablamos de circulante, podemos decir que es todo aquello convertible en pesos, en efectivo. Tanto lo que pagamos, ya sea seguros, salarios, impuestos, alquileres, todo lo que es gastos de conservación de esas mejoras que habíamos mencionado hoy. Al galpón hay que mantenerlo, a la casa hay que mantenerlo, el alambrado hay que repararlo, las semillas y fertilizantes que tengo comprados y que no utilicé, o que utilicé pero me sobró semilla y la tengo ahí en el galpón, eso es capital circulante. El combustible, muy común que haya algún carro, un tanque, de esos tanques con ruedas, ¿no? Donde tengo almacenado combustible, ese combustible es capital circulante.
todos los gastos en sanidad animal y vegetal y todo lo que es producción lista para la venta. La miel, animales. Muy bien. La miel cosechada, los animales, si hago ganadería de engorde y tengo novillos terminados o a punto de terminar, esos novillos son capital circulante. Si coseché maíz y lo tengo guardado, todavía no lo vendí, es capital circulante también. ¿Cuáles son las características de este capital de explotación circulante? Que es móvil por naturaleza, igual que el fijo, pero además es móvil por destino, porque el destino no es quedarse en la chacra, sino salir de la chacra. Y además dura un solo acto productivo, es decir, se consume en el acto productivo. Si yo compré la semilla, en el momento que la siembro ya utilicé la semilla. Compré fertilizante, en el momento que lo uso ya consumí el fertilizante. El animal listo para vender, en el momento que lo vendí ya está listo, terminó el acto productivo. Fíjense que en general es menos de un año, ¿no? Los cultivos anuales se los considera capital circulante porque los tengo unos meses, desde que siembro hasta que cosecho, son unos pocos meses y ya se va y me entra el efectivo. Entonces, duran un solo acto productivo o se consumen durante el acto productivo. Y ahora vamos a la otra parte, o sea, yendo aquí a lo que es el trabajo práctico de ustedes, lo que tienen que hacer cuando van a la chacra es ir clasificando cada cosa que ven en algunos de estos rubros del capital agrario. Entonces van poniendo, capital fundiario, la tierra, qué superficie tiene, tiene caminos, qué cantidad de caminos tiene, más o menos cuántos kilómetros de camino, cuánto de ancho, tiene galpones, cuánto por cuánto y de qué material está hecho el galpón, si es un galpón de madera, si es una estructura metálica, la vivienda es de material o es de madera, qué superficie tiene, qué edad tiene cada uno de estos bienes. Muy importante el tema de preguntar la edad de las mejoras ordinarias y de todos los demás componentes del capital. Las extraordinarias no, porque duran infinitos actos productivos. Animales clasificados por categoría, si el productor hace ganadería de ciclo completo, cuántas vacas, cuántos toros, aproximadamente el peso promedio de las vacas, el peso promedio de los toros, cuántos terneros, si tiene novillos, cuántos novillos, peso promedio, tractores, si tiene más de uno, marca y modelo y año del tractor, la camioneta lo mismo. Ya lo que es herramientas no vamos a entrar, y sean motosierras, esas cosas no hacen al fondo porque no son números que impacten, pero tractor y camioneta sí. Y acá, si tiene animales terminados, si tiene, no vamos a entrar en detalles de cuánto paga de sueldo, esas cosas no vamos a estar preguntando, pero si tiene, si realiza gastos de conservación de las mejoras, se podría preguntar. Si les tiene un sobrante de semillas que no utiliza, más o menos qué cantidad y qué tipo de semilla. Pero es muy probable que el productor acá no quiera entrar en detalle, entonces vamos a dejar esto. Por ahí, si tienen ovillos para vender, sí puede ser interesante, qué cantidad y qué peso promedio.
Todo eso tienen que ir registrando y clasificando. Y lo que van a hacer a continuación es darle un valor. Y esto es lo que llamamos valuación del capital agrario. ¿Cómo valuamos cada una de estos componentes del capital agrario? Lo que son bienes no durables, dijimos, todo lo que es capital circulante que se consume en el ciclo productivo por precio de mercado. Quedaron semillas sin utilizar, cuánto vale en la agropecuaria la bolsa de semillas de esa variedad, sobró fertilizante, lo mismo, novillos terminados, valor carne del día que se hace el cálculo de esa categoría de animales. Y bienes durables, en general, clasificamos por uno de 3 componentes. El primero de ellos es valor a nuevo. El valor a nuevo hacemos referencia a un bien en estado nuevo sin uso. Aunque parezca redundante, esa es la definición de valor a nuevo. Valor de un bien en estado nuevo sin uso. Y acá empieza el tema de la duración de un bien en actos productivos. Todos los bienes tienen una duración real y una duración desde el punto de vista económico, que era lo que mencionamos hoy. La duración real no tiene nada que ver con la duración desde el punto de vista económico. La duración desde el punto de vista económico es lo que denominamos vida útil de un bien. Si ustedes descargaron el apunte de Manual de Gestión Agraria, van a encontrar, ahora no me acuerdo en qué página, una tabla de duración de los bienes agropecuarios, ordenados, clasificados por tipo de bien, y van a ver la cantidad de años, y esa es la duración o la vida útil desde un punto de vista económico. Cuando un bien está dentro, por ejemplo, un tractor, la vida útil o la duración es de 15 años. Entonces, si el tractor está entre los primeros kilómetros de uso hasta los 15 años, sin llegar a los 15 años o sin sobrepasar los 15 años, está en su etapa activa y lo evaluamos por valor residual activo. Si ya pasó de los 15 años, tiene 16, 18, 20, 25 años, ya pasó lo que desde el punto de vista económico se denomina valor activo y pasa a tener lo que se llama un valor residual pasivo. Pasivo porque desde el punto de vista económico no conviene ya tenerlo dentro del establecimiento. Lo ideal como empresa y ustedes como asesores de empresa sería que ese productor venda ese tractor y pueda reponer un tractor nuevo, porque se considera que a partir del final de la vida útil ya empieza a ser menos eficiente, ya empieza a haber tractores que tal vez con motores más chicos tengan igual o más potencia, o que tengan menor consumo de combustible a igual tamaño de motor, o vienen con aire acondicionado, o vienen con posicionamiento satelital, etcétera, que son herramientas que hoy usa el productor en su vida cotidiana. El valor a nuevo, dijimos, valor nuevo de un bien sin uso. Después tenemos valor residual activo y lleva un par de letras más, circunstanciado, que es el valor de un bien
en un determinado momento de su vida útil. Todo esto está asociado a la vida útil. Bien. Entonces, Brasi es el valor de un bien en un determinado momento de su vida útil. Y una vez pasada la vida útil, se utiliza lo que se llama valor residual pasivo, que es el valor de un bien una vez terminada la vida útil. Para hacer estos cálculos nosotros tenemos que hablar de otro concepto que es la amortización. Amortización. La amortización la definimos como una cuota anual que permite, si uno va guardando esa cuota anual y la va acumulando, permite reponer el bien al final de su vida útil. Es decir, que si algo que dura 10 años a mí me cuesta 1.000 pesos nuevo, yo cada año guardo 100 pesos. El año que viene guardo 100, el otro 100, y al cabo de los 10 años tengo de vuelta los 1.000 pesos para volver a comprar ese bien nuevo y seguir siendo eficiente en el funcionamiento de mi establecimiento. ¿Cómo se calcula esa cuota anual? Se calcula dividiendo el valor anual del bien sobre la vida útil del bien. Eso me va a dar una cantidad de pesos por año que tengo que ir guardando. Al cabo de esa vida útil tengo el dinero para volver a comprar otra vez ese bien. En algunos casos el bien tiene, al final de la vida útil, tiene mucho valor todavía, porque un tractor con 15 años vale mucho dinero. El vehículo, lo mismo. El vehículo, la vida útil de la camioneta o del auto es de 10 años. Y hoy un auto de 10 años, acá en el pueblo, prácticamente está impecable. Entonces, ¿qué pasa? Vale mucho, y si yo tuviera que guardar esta cuota, me forzaría a hacer un ahorro muy importante cada año. Pero de todos modos, al final de esa vida útil, tengo para vender ese auto, esa camioneta o ese tractor y recupero una parte importante. En estos casos donde el valor del bien al final de la vida útil es importante, lo que tengo que hacer es restarlo del valor a nuevo. Entonces, lo que hacemos es, tomamos el valor a nuevo, le restamos el valor residual pasivo, es decir, el valor del bien a los 10 o 15 años, y eso lo dividimos por la vida útil. ¿Y el tema de la inflación cómo sería ahí? Estaba esperando la pregunta. En estos cálculos no asumimos que hay inflación. No hay forma de contemplar la inflación en estos cálculos. Por eso siempre hablamos de valores al día en el que se hacen los cálculos. Obviamente el dinero no lo podés tener guardado debajo de un colchón. Las empresas se manejan con este concepto de amortización de los bienes, pero lo que hacen es invertir ese dinero
de alguna manera para que la pérdida de valor sea la menor posible, ¿no? Pero no hay forma de contemplar la inflación porque hace 2 años era una cosa, hoy es otra. No tenemos cómo trabajar considerando la inflación. Así que ahí lo que hay que hacer es ver qué posibilidades de inversión ofrece el mercado y ir guardando la plata para que vaya generando algún interés que no va a cubrir la desvalorización por la inflación, pero va a permitir que no se pierda tanto valor como si la tengo guardada adentro de la lata en algún mueble de la casa, ¿no? Bueno, entonces, así calculamos la amortización. ¿Qué pasa con el BRASI? Acá se nos empieza a complicar un poco la cosa. El BRASI se calcula tomando el valor a nuevo del bien, lo multiplico. Dijimos que el BRASI es cuando el bien está dentro del periodo de su vida útil. Quiere decir que no es nuevo, pero no terminó la vida útil, por lo tanto le quedan años de duración futura todavía. Entonces, multiplico el valor a nuevo por los años que le quedan de duración y lo divido por la vida útil o duración total del bien. Es el modo de calcular el BRASI. Y el valor residual pasivo este es un tema un poco más complicado porque en algunos casos no hay un valor residual pasivo. Podríamos decir que es el valor chatarra, que le queda un bien al final de su vida útil cuando ya no sirve más. Pero, por ejemplo, en el caso de la maquinaria y de la camioneta, del auto, el valor residual pasivo es importante. Entonces, en esos casos, podemos considerar más o menos un 25% del valor a nuevo, en el caso de maquinarias con motor, tractores, y yo diría que de un 35 a un 45% en el caso de camionetas y vehículos y autos, ¿no? En el apunte, en el manual, está bien desarrollado este cuadrito, hay un par de valores más, pero lo más común es algo así. También es maquinarias sin motor, maquinarias con motor y tractores y camionetas. Una consulta: ¿cómo hacemos el trabajo práctico los que no tenemos una chacra donde observar todo eso? Puede ser un vivero que preste diferentes servicios como fumigaciones, venta y parquizado. En realidad este ejercicio, cuando empezamos con esto no existía la tecnicatura en jardinería y floricultura. Eran producciones, estaba horticultura, estaba ganadería y estaba horticultura y cultivos intensivos. Y todo se realiza en la chacra. Acá con el tema de la jardinería es un poco más complicado, pero el objetivo es el mismo. Lo que habíamos hablado era ir buscando algún familiar, algún conocido, o sea, la idea no es que
ustedes tengan su chakra, porque muchos no tienen una chakra, pero probablemente algún conocido, algún familiar, algún amigo puede ser que tenga una chakra y que les pueda brindar esta información. La idea es esa, que ustedes se contacten con algún conocido, algún productor, a quien puedan recurrir para hacer este trabajo práctico. Que de hecho, creo que con, no me acuerdo si es sociología rural, con la profe Bier, tienen que hacer un trabajo contactando a un productor, así que ese mismo productor pueden también hablarlo para hacer este trabajo práctico. Profe, una pregunta, ¿y si el productor tiene más de una chakra, se le hace de una chakra o del capital completo? No, una chakra nomás, una sola chakra, porque ya es un trabajo que les va a llevar probablemente más de una visita, porque cuando ustedes van y toman información y vuelven y empiezan a elaborar, se van a dar cuenta que faltó preguntar cosas y seguramente van a tener que volver una segunda vez. Así que si tiene varias chakras, tomen una, la que quede más cerca, o la chakra donde vive el productor, donde les resulte más fácil. Y lo otro que yo les pedía era que tenga una mediana diversificación, que no sea un productor que solo hace pino y tiene 25 hectáreas de pino y no hay nada más en la chacra. Que haya al menos 3 o 4 actividades para que el ejercicio sea más productivo para ustedes sobre todo, ¿no? Bueno, esto es el trabajo práctico que hay que hacer. La próxima clase vamos a hacer algunos cálculos, así que tengan a mano su virome, un cuaderno, un lápiz, una calculadora, lápiz y papel, virome, ya nadie usa lápiz me parece, una virome, una calculadora y algo para anotar, y vamos a hacer algunos ejercicios para que le vayan tomando la mano. Si ustedes ya tienen alguna información, podemos hacer algún cálculo a modo de ejemplo con la información que ustedes tengan, ¿no? Y siempre vamos a estar haciendo referencia para los cálculos, vamos a necesitar el valor a nuevo del bien. Así que si ustedes van a evaluar un tractor que tiene X cantidad de años de edad, tendrían que averiguar el valor a nuevo de un tractor similar. Por ahí no se consigue o no hay más ese modelo o esa marca o lo que sea, pero ver que sea de una potencia equivalente, de características similares, y bueno, buscar de alguna manera averiguar cuánto vale esa maquinaria nueva hoy. Esas formulitas que vimos, todas utilizan el valor a nuevo como referencia. Entonces ese dato van a tener que averiguar. Y lo que les va a pasar, sin ninguna duda, es que les va a costar conseguir valores a nuevo de muchas de las cosas que van a encontrar en la chacra. Así que vayan preparándose a que esa es una dificultad, digamos, que hay. Bueno, si no hay preguntas, estamos por hoy. Los dejo ya con tarea para que empiecen a trabajar y nos veríamos de nuevo en 2 semanas. ¿Estamos, gente? Listo, dale, no, profesor. Listo, dale. Nos vemos, chicos, que sigan bien. Nos vemos, profe, buen fin de. Igualmente. Chao, chao.